Así sonaba uno de los primeros artefactos que se utilizaban como medio de comunicación, el telégrafo. Comenzaron a utilizarse en la Guerra Hispano-Cubana Americana, en la Primera Guerra Mundial y para uno de los eventos más tristes de la humanidad, el hundimiento del Titanic para el 1912. Luego de varios años comenzaron a perfeccionarse y surgió uno de los mayores e importantes inventos hasta el sol de hoy, que es la radio. Flash, August 28, 1922, New York City. Luego de varios años de difundirse esa señal por diferentes lugares del mundo, la radio llega a Puerto Rico en el 1922. Cuarta emisora que se creó en el mundo, porque la tercera fue a tener a Cuba porque venía para Puerto Rico. Los dueños de la Telefónica en Cuba y los dueños de la Telefónica en Puerto Rico eran los mismos. Pero ellos querían que la tercera emisora y primera latinoamericana fuera en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se iniciaron los aficionados y ya tenían una emisora y se comunicaban y querían que Puerto Rico fuera. Pero ¿qué sucede? Que cuando venía el equipo para montarse la emisora en Puerto Rico, hubo como si fuera un huracán y tuvieron que desviar el barco y lo llevaron a Cuba para que no se perdiera todo, y allí montaron la primera emisora latina. Así que Cuba se lleva ese, pero si no hubiese sido Puerto Rico. En el 1922 sale al aire, el día 3 de diciembre, la primera emisora de Puerto Rico. Por una frecuencia de 833 kHz por la colega emisora WKQ, quien transmitió la interpretación de la borinqueña. Seguido por el discurso para ese entonces presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Emilio del Toro. Comenzaron poco a poco a surgir diferentes emisoras para diferentes tipos de público, emisoras de noticia, entretenimiento, música, educación, religión, entre otras. 36 años después de tener presencia radial en Puerto Rico, comienza la emisora WEUC-AM, operada por Catholic University Service Association, el 3 de junio del 1958. La emisora, en el cuadrante 1420 AM, tenía 1000 vatios. Las siglas de la emisora significaban Emisora Universidad Católica. Para ese entonces, el obispo James E. McManus, fundador de la universidad, había invitado al padre Carl Hammond para que le ayudara a la construcción de los edificios de la universidad y lanzara la estación. Yo no sé de dónde era él. Él hablaba un español enredado, un inglés perfecto, por lógica, pero él fue él era ingeniero, hizo la universidad, la mayor parte de los edificios de la universidad que antes era, yo no sé si todavía se llama Santa María, pues él fue el que creó todo eso. El padre Carl Hammond se destacó mucho por su entrega, compromiso y ayuda a los demás. Una emisora de Ponce se cayó del aire, ¿verdad? Salió del aire por alguna razón. Fueron ingenieros a ver, y ninguno sabía, no podía. Y entonces le dijeron, mire, llévese al padre Carl Hammond. Y dijo, pero él no va a venir, porque él está pendiente nada más que de la católica. Y dijo, pues, no, él viene. Entonces lo llamaron. Y cuando fue a la emisora, miró así, y ese cable quítelo de ahí, póngala allá y ponga esto y ya está. Y mire, préndala. No tardó ni 15 minutos. WEUC-AM jugó un importante rol en la era noticiosa
y deportiva en todo Puerto Rico. Fue una de las primeras en hacer noticia a nivel nacional e introdujo la época deportiva radial por el fenecido Luis Rigoberto Varela Solar. Yo comencé trabajando en esta emisora cuando el inolvidable obispo, Monseñor Jaime Manmano, que tenemos la Pontificia Universidad Católica, debido a su esfuerzo y a su trabajo. Así comenzó el gran Luis Rigoberto Varela, que desde sus inicios de la emisora demostró su talento e informó de forma entretenida e informal, pero lleno de profesionalismo, cautivando a toda la audiencia puertorriqueña. ¿Te cuento o tú me cuentas? ¿Qué te voy a contar, oiga? Varela no solo se destacó por su programa, sino por la calidad humana que llevaba con él. Y gracias a su integridad, pues Luis logró convertirse en el mejor periodista deportivo en un momento dado y el mejor comentarista de Puerto Rico, sin lugar a dudas. Nos enseñó a mucho cómo se hace el periodismo deportivo sin que tú tengas que depender del atleta o del deportista. Tenía frases famosas que al público le gustaba escuchar. Al béisbol AA le llamó pelota dominguera porque se jugaba domingo, pero ya el domingo no se dejó de jugar, pero la pegó y todavía hay quienes repiten. Pelota dominguera. Alguien que cumplía años durante ese día que él estaba transmitiendo era darle un cake. ¿Un cake? O sea, que es la traducción del bizcocho. ¿De qué? ¿Te cuento o tú me cuentas? Le decía al licenciado Juárez, ¿a dónde está? ¿Está con gabán y corbata? Ah, vas a guisar hoy. A Paquito Rodríguez le decía, aligérame el cajito, porque Paquito lo llamaba faltando 2 y 3 minutos para dar mucha información del baloncesto de categorías menores, y Luis, para que avanzara y tener el tiempo para despedirse, le decía, aligérame el cajito. La emisora empezó a tomar un rumbo diferente. Empezaron a llegar otras personalidades que le dieron programación a WEUC AM, y que fueron traídas por Luis Rigoberto Varela, como lo fue José Pepén Fernández y Ricardo Ramírez. Cuando en el 1979 el licenciado Lloroa Santalí se aleja del deporte por recomendación de Luis Varela, el profesor Juan Ricard, que era el director de la emisora WEUC AM, me llamaron para que sirviera de contrafigura de Luis en el programa Honda Deportiva a las 6:30 de la noche. Luis Rigoberto Varela Solar me trae, y yo comencé como periodista deportivo, sustituyendo a Luis en su programa de la mañana, en su programa Trinchera Deportiva, y en una audición que tenía en la tarde, tenía 3 espacios. Hacía cortes noticiosos, leía noticias, posteriormente me dieron el tiempo para hacer un programa. Cuando el profesor Juan Ricard tenía el programa Cuatro Ciudadanos y él no podía estar por sus compromisos académicos, él me encargaba a mí hacer el programa, lo que para mí era un honor, porque este era un programa de los de más audiencia en Ponce y el sur. Aparte de eso, cuando era reportero, más tarde director de noticias y programación de WUC, pues al mismo tiempo era redactor de la agencia de noticias Prensa Asociada, gracias a Luis Varela, que me dio esa oportunidad. Con el paso del tiempo, continuaron llegando más personas para darle vida a la programación de WEUC AM. Agustín Muñoz laboró aquí en noticias, Néstor Figueroa Lugo en paz descanse, Rey Millán en paz descanse, Ramón Guzmán en paz descanse, Quique Ramírez, que era una voz enorme, de los mejores locutores de noticias que tenía el sur del país, todavía pues vivo, a Dios gracias, pues laboró con nosotros, Albanés Figueroa, Rubén Rodríguez Ortiz, Maritza Cañizares estuvo hoy aquí también, estuvo trabajando en WUC AM, que es reportera del Canal 4 de Televisión. Nelson Bermejo comenzó aquí como lector de noticias.
José Nelson Díaz, que hoy labora como programador en la emisora Sal Soul 98 y también en el canal de televisión Guapa Televisión, laboró con nosotros. Ray Cruz comenzó aquí también como parte del staff de noticias. El comunicador Carlos Alexis Lugo Marrero también estuvo aquí. Ana María Rolón, Sandra Torres Guzmán, Idelisa López Miranda, Jerry Meléndez. Era lo mejor. Pues mira, muchas personas querían trabajar en radio. En aquella época tenías que tener, bueno, había una transición hasta más o menos esa década del 80. La FCC expedía un tipo de licencia para tú poder ser locutor. Tenías que tener en aquel entonces la voz potente y todo ese tipo de cosas, el perfil del locutor. Entonces aquí en WEUC se hacían pruebas de voz. Yo comencé en la emisora AM en el 1983. Mi función yo era el locutor oficial de la emisora porque no había, los demás eran controlman. Hacía el control, estaba a cargo de los empleados y hacía el noticiario por la mañana y por la tarde, al mediodía. Esa era la función que yo tenía en la emisora. Si me faltaba algún empleado, como era difícil conseguirlo uno fuera, yo tenía que entonces reemplazarlo y hacer el turno por él. En junio de 1983, comenzando yo en esa radioemisora que se conocía como WEUC 1420. Y recuerdo que el programa que yo inicié fue Sendero Cooperativo. En aquella década del 70 yo estaba muy activo en las cooperativas, administraba una cooperativa aquí en Ponce, y entonces pues eso me dio base a estar en tantos lugares de las cooperativas en todo el país que pude hacer un programa como ese. El compañero y compadre José Pepe Fernández, cuando Ricardo Ramírez era el director de noticias, Juan Rical era el director de la emisora, el profesor, y ahí es que comienzo yo. Y Rubén me llama para hacer unos turnos, que necesitaba que le hicieran unos turnos en la noche, 2 días a la semana. Yo pues encantado. Yo quería volver a la radio, que era mi pasión, quiero volver a ese ambiente. Y comenzamos en noviembre de 1985 hasta el año 2000 que estuvimos aquí. Cobertura de eventos climatológicos, huracanes que azotaron esta región en el año 1976, el huracán Hortense en el 1978, estamos hablando del huracán Georges en el 1998, 1996 fue Hortensia. Fueron huracanes que azotaron y nosotros pues estuvimos aquí de madrugada con esa cobertura ininterrumpida, 24 horas al día de la tragedia de Mameye. En fin, pues esos hechos, la visita del Papa Juan Pablo II a San Juan, fue un hecho que tuvimos cobertura en ese evento, entre otros grandes eventos, pero eso te destaco eso porque sí, fueron eventos grandes que tuvimos mucho impacto en términos de la comunicación y la cobertura que se hizo desde aquí. Muchas veces cuando ocurría que iba a haber mal tiempo, en una ocasión hubo unos destrozos en el área de Arroyo, y entonces ese día nos amanecimos porque también en Ponce ocurrieron algunos daños, aunque mínimos, pero estuvimos transmitiendo y nos amanecimos transmitiendo. En el control estaba el compañero José Pepe Fernández y se inició también con el profesor Juan Rical, que era el director de la emisora. Pero ya al otro día, después de habernos amanecido, se seguía pasando la misma información de que lo que había ocurrido en Arroyo en diferentes áreas. Y yo le digo a Pepe, yo creo que estamos repitiendo lo mismo. Vamos a hacer otra cosa. O sea, vamos a buscar ayuda para esas personas que realmente lo necesitan, que se han quedado sin nada. No tienen agua, no tienen luz, no tienen alimento. Y ahí es que se inicia, después que Pepe lo dialoga con el gerente de la emisora, que era el profesor Juan Rical, iniciamos a solicitar la ayuda del público y estuvimos varios días y llevamos muchas cosas a esas áreas donde realmente se necesitaba. Pues lo que se hacía era que pues, se llamaba por teléfono, se entrevistaba
de eso se sacaban los pedacitos, lo que conocen como los beepers, y se usaba en el noticiario, se iba a reportar de cualquier lugar que surgía la noticia, y algunas veces estábamos en el control y ponían a otra persona en el control y me mandaban, mira, vete a cubrir tal cosa, porque en ese momento pues faltaba alguien y yo pues hacía el favor de quedarme en el control y hacíamos de todo, otras palabras, pero era así. Era cassette, lo que se usaba cassette era reel to reel. Había que editar difícil. Yo me acuerdo que yo usaba un radio que tenía las pausas y yo editaba así. Ahora no, una computadora con el QLED y tú haces todo eso y ahora es una maravilla editar y llamar porque a través de la misma computadora tú grabas. Antes era pues era más dinámica. Ahora yo creo que es como más sencilla, es más pausada, pero yo sé que yo por el tiempo que me tocó a mí vivir la radio, pues yo creo que había que trabajar duro y había que tener mucho interés, mucha voluntad. Se transmitía la justa a través de Católica Radio en aquel entonces también. Ahí puede hablar Pepén y puede hablar otros más de lo que se hacía en el campo de la justa a nivel de la Universidad Católica. Recuerda que en muchos años la Católica estuvo también liderando la justa. En el 2019 se cumplieron 50 años del programa Después de la Justa. Yo no fui el que lo empecé. Lo hice por 37 años, cogido. Pero antes lo empezaron Juan Ricard, Pedro Lugo, que en paz descanse, Luis Varela, que en paz descanse, y el licenciado Ayoroa en distintas épocas. Después yo cogí el batón. Participamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ponce 93, que eso fue una transmisión extraordinaria, con mucho personal, cubrimos todos los eventos. Yo recuerdo que ahí estuve narrando baloncesto con con quien en vida fuera Miguelito Mercado, dirigente del baloncesto superior, Germán Hawaiian González. También estuve con Pepén y Johnny en lo que respecta al atletismo, al maratón de los Juegos Centroamericanos. Estuvimos también en la marcha, en el ciclismo, y tuvimos esa participación bien interesante en ese aspecto. Luego tuve un programa que se llamó, el primer programa que hice se llamó Conversando con Jorge Almodóvar. Y era a las 3 de la tarde. Recuerdo que había una sección que se llamaba La Hora del Café. Y eras conversando con el público, se abrían las llamadas. Ese era el tipo de radio que se hacía y que medía la audiencia. Primera vez que salía al aire fue leyendo un noticiario en WUCAM a dos voces, junto con Ricardo Ramírez. A las 6 de la mañana comenzaba el noticiario y se llamaba Acción Informativa. Dándome a conocer, trayendo entrevistas a Varela de diferentes eventos deportivos. Iba con mi grabadora a la Universidad Católica, entrevistaba a los atletas, iba a diferentes eventos deportivos y traía las entrevistas en la tarde. Estaba Luis, entonces pasaba las entrevistas en una entrevista de Héctor Meléndez, y así pasó un tiempo, al igual que el programa de Acción Deportiva Dominical que se transmitía aquí. También participé en ese programa, pero básicamente mis primeros participaciones fue trayendo entrevistas con Luis. ¿Qué ocurre? Que Juan siempre fue un colaborador, nos escuchaba y siempre podíamos contar con él. O sea, fue, además de gerente de la emisora, fue un compañero más, un amigo más. Así que de todo corazón lo felicito porque nos dio la oportunidad de levantar lo que fue WUCAM. Sí, era muy estricto. Era una persona muy estricta y verdaderamente pues velaba por los mejores intereses de la emisora. Él tenía un programa aquí en la AM, que se transmitía solamente por la AM, que se llama Cuatro Ciudadanos. Entonces, cuando él era como profesor de la Universidad Católica, era profesor de biología en el departamento de biología de la universidad, y por las tardes él venía a hacer el programa con otros compañeros que él tenía, pasé por ahí, y participaban de la calle y todas esas cosas. Y él me llamaba, mira, ves buscando en la agencia F o en prensa asociada las noticias internacionales y locales que tú creas que me puedan servir para hacer el programa, porque él no iba a tener el tiempo de buscar las noticias en las agencias, en los medios. Y él me llamaba a mí para yo seleccionar las noticias, por lo menos creía en mi selección de noticias y en mi criterio
de qué era la noticia importante y cuál era que no era importante. Porque lo importante en todo fue el servicio que se le brindaba al pueblo, al oyente, que tenía que tener la información en el momento en que estaba ocurriendo, con el propósito de que pudiéramos ayudar de alguna manera al público. Y logramos capturar una audiencia porque las noticias y el tipo de entrevistas y los temas eran muy distintos. Y lo digo con la entereza de que digo verdad. No es que no estoy desmereciendo a las otras emisoras, pero esto es lo que decía la gente. Y teníamos gente del común que nos escuchaba, pero había mucha gente de la academia y de personas preparadas académicamente que escuchaban. Te dije ahorita los secretarios del trabajo, el presidente del Banco Popular, por mencionarte dos. Y todo lo que pasaba en esa década del 70, del 80 y del 90, todo eso se reflejaba en los periódicos prácticamente en toda la semana. Creó sensación WUC en aquel tiempo de entrevistar a las principales figuras de Puerto Rico, incluyendo los gobernadores. Rafael Hernández Colón, tuve la oportunidad de entrevistarlo, Rubén Berríos Martínez, y así sucesivamente podemos hablar de todo y cada uno de ellos. Y cuando ellos venían un sábado a nuestro programa, a la programación, pues eso salía en los periódicos al otro día y el mismo lunes también. O sea, ahí Luis Varela, Penchi, Pepén y yo, y también Reinaldo Quiñones, que en paz descanse, Reinaldo Millán Quiñones, que en paz descanse, también cubríamos todo lo que estaba pasando en las emisoras, especialmente WUC 1420. Y todo salía en los periódicos al otro día. Por eso es que mucha gente en aquel tiempo querían venir a Ponce a ser entrevistados, porque sabían que iban a tener una cobertura no solamente a nivel de radio, sino a nivel de prensa escrita en todo el país. Y eso ayudó a un crecimiento bárbaro a Católica Radio, en este caso a WUC 1420 AM. Para el 1979, la Junta de Directores solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones una estación con frecuencia FM no comercial en el recuadre del 88.9 FM. WUC-FM fue aprobado por la Comisión el 11 de enero del 1982, pero la emisora no entró al aire hasta el 17 de mayo del 1984. El que estuvo a cargo de la dirección de sus inicios fue el profesor Rubén Rodríguez Ortiz. Que para el 82, si no me equivoco, enero del 82, me dice Carlos Arroyo, mira, nos aprobaron el CP. El CP es el Construction Permit, es el permiso para usted empezar a construir, ¿ves? Y de ahí llegó un proceso que duró 2 años, si yo no me equivoco, fue en el 84, para mayo de 84, es cuando ya se ha montado la antena allá arriba, el coaxial, el haber escogido un pedacito de aquí del edificio. Eran tan grandes el estudio que por lo menos se pudo sacar un espacio aquí, que fue básicamente que estamos habitando ahora mismo, donde ya se dedicó básicamente a la FM, o sea, la mitad para la AM y la mitad para la FM. Y entonces, para yo conseguir esa señal buena en Puerto Rico, pues primero que nada tuvimos que comprar un transmisor que tuviera mucha capacidad. Se compró un transmisor de 5.000 vatios con toda la potencia que podía cubrir la isla, cubrir San Juan, porque hacia eso fue que nos dirigimos, San Juan. Porque después yo le dije al técnico, mira, tú cúbreme San Juan y lo demás olvídate. Después hay repetidores que aunque están en sus inicios de prepararse esa tecnología en Puerto Rico, pero ya se puede bregar con un poquito más luego, no todavía, pero en unos años vamos a tener la oportunidad de establecer un repetidor en el área de Mayagüez que entonces nos cubre lo que la antena en su rabo no me da. A ver cómo íbamos a subir esa antena allá. Hay una persona que ya se murió y yo hasta me molesta que se me haya olvidado el nombre de él, que se atrevía a subir porque Carlos Arroyo no lo podía hacer, pero ese muchacho, que era un técnico también,
se subió. El problema, la antena pesaba alrededor de unas 200 libras. Para subir esa antena él no la podía subir con sus manos. Imposible. Por lo tanto, inventamos con una polea, instalar una polea, empatamos 2 sogas de 125 pies cada una y con eso cubrimos la distancia. Bueno, pues entonces llevamos el jeep, llevamos la soga, se amarró y con el jeep Carlos Arroyo dirigiendo al joven desde abajo y yo con el jeep caminando hacia afuera, saliéndome del lugar, fui arrastrando, alando hasta que subí la antena a la altura que deseábamos, casi en la punta de la torre. Ahí, pues, ¿cómo hacer para que no se nos fuera para atrás? Porque había que mantener el automóvil prendido, haciendo fuerza, porque la antena alaba mucho. Lo que hicimos fue que se le puso a la antena una cadena para que tan pronto llegara allá arriba, el hombre la iba a sostener de la antena y ya entonces el trabajo del jeep terminaba. Y eso hicimos. Tan pronto subió la antena arriba, él la amarró con una cadena de la torre y soltó la soga y ya ahí terminó el trabajo del jeep. Fue un reto, porque llevar el transmisor hasta allá arriba nada más era un reto desde el punto de vista de que cuando veían la carretera y ver ese aparato grandísimo que había que llevar para allá arriba, que pesaba inmenso, ese era un transmisor CCA, es el anterior que está al que tienen ahora, que es un BI. Pues ese transmisor era inmenso y hubo muchos retos porque el transmisor era trifásico que usa 3 fases y allá arriba era monofásico y entonces hubo que mandar a buscar un phaser, era un motor gigante que también se instaló allá arriba para producir la tercera fase. Todo siempre fue un reto. Y después, naturalmente, después que todo ese equipo estuvo allá arriba, fue mucho más fácil, ¿ves? Después tuvimos el reto de la planta eléctrica, no teníamos planta eléctrica, o la planta que teníamos era también de la autoridad de comunicaciones, que cuando fallaba pues nos quedábamos fuera del aire, ¿verdad? Después eventualmente se hizo los arreglos para tener nuestra propia planta. Pero fue un reto esa instalación. Sí. Tuvimos la oportunidad de recibir la bendición por el obispo de ese tiempo, Monseñor Fremio Torres Oliver. Fue el que vino y nos hizo la presentación de una bendición para la emisora y pidiéndole a Dios que todo nos fuera bien. Inclusive recuerdo que era la primera emisora religiosa y católica en todo Puerto Rico y si no me equivoco casi en Sudamérica completa. Era la primera vez que había una emisora cristiana. Para que toda esta programación se llevara a cabo, había unos responsables que hicieron que la calidad de sonido y que cada transmisión saliera de la mejor calidad posible. Fue responsabilidad de Rafi Acosta, Carlos Ramos, Carlos Arroyo, Ángel Rosa y Tito Pimentel. Yo comencé aquí en la AM trabajando los sábados, que era un programa que conducía Ricardo Ramírez, programa de noticias y comentarios, y después era el noticiero como tal, pues la emisora era educativa, noticiosa. Y era eso, tuve los sábados, estaba los domingos con un programa que se llamaba Domingo de Oro. Después cuando pasamos a la FM, comenzamos haciéndole control a Johnny Irizarry, que en paz descanse. Después me fueron transfiriendo, cambiándome de horarios en la semana, haciendo control en el programa de Néstor Figueroa Lugo, cuando él estaba que él empezaba desde las 8 de la mañana y yo entraba, que sustituía a Rafi Zambolín, y yo entraba hasta las 12, pero después me sacaron, me pusieron
mitad de tiempo en el control y mitad del otro tiempo haciendo lo que se llama remotos. Como para el año 88, 89. Creo que fue esa fecha, porque tengo la licencia del FCC y dice julio del 89. Yo era estudiante de la Universidad Católica y pues, me dieron estudio y trabajo. Aproveché y aprendí a manejar el control. Cuando tenía transmisiones radiales, los fines de semana, o también puede ser de día, reportajes o algo, había una unidad móvil y me iba a hacer los reportajes con Charlie Torres. Y cuando había transmisiones como las retretas, la fiesta de la calle Isabel, cuando estaba Rafael Cordero Churumba alcalde, y transmisiones especiales como vistas públicas, había música típica, maratones. Entonces eventos me los asignaban los fines de semana y yo hacía transmisiones. Y pues nos íbamos a la calle, a veces iba uno para la FM, otro para la AM, pero se hacía el trabajo siempre buscando no la paga, siempre era como un compromiso de que hay que hacerlo bien. Y ese era nuestro norte, y salían bien las cosas y eso nos llenaba de satisfacción, porque tú salías a la calle y la gente decía, ahí están los maestros. Te sacan una transmisión de donde nadie puede. Y eso era de verdad que era bien gratificante. Y inclusive llegué a hacer transmisiones. Aquí también remoto, con los famosos Marti, que ya sabes que el Marti conlleva la instalación de una antena, el cable coaxial, esa caja, llamar a la emisora, decirle que si me escuchas bien dame un corte, si no me escuchas, si me escuchas con ruido, dame 2 cortes, y entonces voy a mover la antena 360 grados a ver dónde mejor me escucha. Cuando mejor me escucha ahí, dame un corte. Y la gente escuchaba que se cortaba, pero no sabía qué significaba eso, pero el que hacía remoto sí. En esto de las transmisiones radiales, pues hubo ahí siempre anécdotas. Recuerdo una, no me pasó a mí, pero Carlos Ramos me lo contó, que era creo que en Jayuya. Él hizo una transmisión y fue, creo que con Juan Rical en AM. Un día hicieron pruebas por la tarde, donde iba a hacer la transmisión. Me cuenta Carlos Ramos que perfecto. Cuando le tocó el día y la hora de hacer la transmisión, que era más tarde, no se escuchaba la emisora en el sitio. Y para ese tiempo no había teléfono público, no había celular, no había teléfono en el lugar. Él no me acuerdo cómo me contó que la llegó a monitorear, pero dice que el día que fueron a hacer la prueba, como fue temprano, se escuchaba bien la emisora. Pero cuando fue a transmitir, él no sabe si estaba en el aire o no, porque no se escuchaba la emisora. De hecho, hay emisoras de radio que de noche bajan la potencia. Tienen que cambiar los guatajes de la emisora. Otra creo que fue cuando él estaba en Juanadía haciendo una transmisión, subió la antena, lo más que pudo, bien alta, la Yagi, que llaman Yagi, porque pensamos que mientras más alta, mejor recepción, hasta que ya no le salía la transmisión, se veía con mucha lluvia, lo que llamamos, ¿verdad?, con ruido. Pues él desistió de transmitir por antena y empezó a bajarla, ya que estaba casi por guardarla. Ahí fue que creo que lo llamaron, que la dejara ahí, que se escuchaba perfecto. Pero que él mismo no lo creía. Hay cosas técnicas que pasan. Salimos a hacer la transmisión en Juanadía. Y entonces, que se supone que había muy buena señal para acá arriba, para aquí, para la emisora. Y llegamos a ese punto a hacer y no llegaba nadie. En esa placita no llegaba nadie. Y yo, caramba, me está raro, ya faltan como 15 o 20 minutos. Yo no sé si estaba con Pimentel o estaba con Rosa, Angelito. Con uno de los dos yo creo que yo estaba con ellos. Y entonces, de momento nos llaman por teléfono y dice, mira, ¿qué pasa con la transmisión? Y dice, mira, estamos aquí en la plaza. ¿Pero qué plaza están ustedes? Pues la plaza tal. Y dice, no, es la plaza principal de aquí de Juanadía. Dios mío. Pues cogimos la antena con un tubo de 30 pies, lo pusimos encima de la guagua, que era una guagua que había aquí, ay María, Mitsubishi. Ya me acuerdo del modelo. Y montamos el Marti todo ahí y arrancamos y llegamos allá a la plaza. Cuando llegamos a la plaza ya estaba casi todo montado. Pues entonces fue un show porque uno de nosotros con el mástil y la antena de 30 pies corriendo en la plaza con el cable colgando, la subimos, la pusimos, bajamos, prendimos el transmisor, lo conectamos, hicimos la prueba en menos de 3 minutos
Y después que estábamos con la lengua por fuera, miramos así, nos estaban mirando el grupo completo como dice, pero esta gente hacen estas transmisiones así. Pero fue al aire en punto, a dar en punto. Sí. Rubén Rodríguez comienza a preparar la programación y entra al personal de la emisora, a José A. Tisol y Javier Torres. Empezamos con una programación de música instrumental, en lo que nosotros podíamos inventar cosas, buscar recursos, dinero que se necesitaba y personas que pudieran venir a trabajar, aunque usamos muchos recursos de la emisora AM, que tenía bastantes recursos, tenía buenos periodistas en ese tiempo. Te diría que yo comencé más o menos para el año 1987, 88. Prácticamente la emisora llevaba muy poco tiempo de estar en el aire, ya que era WUC AM y FM, y el FM pues había comenzado más o menos en el 1984, 85, que esa señal clara y potente la tiró el maestro Rubén Rodríguez Ortiz para esos momentos. Mis comienzos fueron en el año 1986, entro un día 1 de noviembre de ese año, precisamente a la emisora WUCAM. De ahí paso a formar parte de lo que era Formativa 88.9, bajo la dirección del señor Néstor Figueroa Lugo. Recuerda, estoy aquí desde la primera administración del señor Rubén Rodríguez, que precisamente es quien me brinda la oportunidad de estar aquí. Yo comencé a hacer control. La emisora pues es educativa cultural, y en ese momento la programación mayormente era música instrumental, algunos programas educativos, pero comencé haciendo lo que se llama Master Control en esos momentos, y quien me dio la oportunidad fue el maestro Rubén Rodríguez Ortiz, que estuve mucho tiempo detrás de él, ¿verdad? Pidiéndole una oportunidad en la emisora hasta que lo logré. Bueno, después de hacer control, pues empecé a practicar leyendo noticias en AM y FM, y me dieron la oportunidad de leer noticias y también hacer lo que llamamos en ese tiempo disc-jockey, y empezamos también a bregar con los programas musicales que tenía la emisora AM, y en FM pues se abría el micrófono de vez en cuando para dar la hora, ¿verdad? No había una animación grande, ya que la programación pues era más selecta y era una programación de música instrumental. Rubén Rodríguez se va de la dirección de WUC-FM y entra el fenecido Néstor Figueroa Lugo, quien modifica y cambia la programación. En 1988, el Néstor Figueroa Lugo, que en paz descanse, comienza en la FM a ser el director de la FM, y Néstor revoluciona, por llamarlo así, el formato que tenía la FM, y la había sacado de un lugar donde estaba más pasiva, y Néstor levanta la emisora a un nivel que se escuchaba en todo Puerto Rico. Cambió completamente la programación, unos programas muy dinámicos, diversos, y dentro de esos programas diversos, él crea El Mañanero. Pues don Néstor Figueroa Lugo me llama, porque me identificaban de hecho, yo me identifico con la música típica puertorriqueña, y ahí me llamó para hacer El Mañanero. Pues me llenó de satisfacción, me llenó de emoción, y le dije, ¿cuándo empezamos? ¿Verdad? Cuando estamos en los medios, nada nos ata, ni cogemos miedo, al contrario, vamos hacia adelante. Sí, realmente su mensaje era mantener bien en alto la cultura a través de la música. De hecho, si te das cuenta, el tema del programa El Mañanero es de Toñín Romero. Así, esa es la esencia de ese programa. Ese tema que en ningún momento cambió, sino lleva tanto ese mensaje, ¿verdad? De nuestra música. Traigo un aguinaldo fresco y mañanero que Toñín Romero me enseñó a cantar. Sinfonía y 4, música en batallas, que el gran Gelo Febres me enseñó a
Directamente quien se contactó conmigo fue Néstor Figueroa Lugo, que en paz descanse, gran amigo y conocedor de la radio, y ahí fue que elaboramos lo que hoy en día se conoce como el Mañanero. Sí, fue una cuestión de aprendizaje. Poco a poco fuimos elaborando, como te dije, el programa, contactando diversos grupos para que nos orientaran en cuanto al sistema que íbamos a utilizar, además de la música, que yo no tenía noción en sí de la música típica puertorriqueña, que era la que iba a utilizarse en el programa. Néstor me pregunta que yo creo que si podemos extender el programa sábado y domingo. Digo, prácticamente es buena la idea, pero es duro para mí y estar madrugando tanto los 7 días. No, pero yo tengo a Josie Tisol que podemos entrenar, lo que sea, no sé qué. Y, pues vamos, no hay problema. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, Josie ha sido la clave después que yo me fui, que ha mantenido el contexto del programa en sí. Con Josito y Sembolín se engrandece el mañanero. Estamos ahí al proceso de hacer un programa mañanero. Entro yo en mes de junio, aunque el mañanero ya estaba desde el mes de febrero del año 88. Yo entro en junio a hacer animación y hasta la fecha de hoy, gracias a Dios, pues hemos estado aquí brindándole la música típica puertorriqueña a Puerto Rico y al mundo. No, eso fue idea de Josie. Eso fue idea de Josie. Y definitivamente eso fue algo, como dicen por ahí, eso fue un palo. Porque se ubicó el programa en distintos puntos del país. Y déjame decirte, a las 5 de la mañana aquello se llenaba. Porque yo fui a unos cuantos de esos mañaneros en los fines de semana. Y para mí era un suplicio viajar a esos pueblos y la gente, pues, aquello se llenaba. No, y actualmente eso continúa. Vamos a gozar en el mañanero y con Tisol para allá es que voy. Y el primer programa de sábado de musicales lo hago yo, que se hacía de 6 a 12 de la noche. Una música salsa, leve, pero mayormente era música romántica, baladista, cantantes aquí locales, internacionales, y mayormente sus boleros, tríos. Esa música es la que se incluye en esa música, y tenía una audiencia extraordinaria. Y esa audiencia se ha mantenido ahora con Javier, eso no se ha quitado. Un sábado más, sobre Puerto Rico, un sábado. Por corto tiempo estuvo Jerry, luego pasa el ya fenecido Uriel Donel Galicea, quien estuvo varios años con el programa Sábados Musicales. Luego de Uriel, pues este servidor pues corrió toda la trayectoria de muchos años, estamos hablando prácticamente sobre 25 años que llevo yo en el espacio Un Sábado Más, que comenzó con el nombre de Sábados Musicales. Un sábado más, sobre Puerto Rico, un sábado. Apagando televisores y encendiendo radios, escuchas Un Sábado Más con Javier Torres. Me contrata y yo hago entonces parte de la reestructuración de las voces, de algunas presentaciones. Me parece que una vez hice también un jingle de un programa mañanero. Y ahí es que entonces hago lo de que todavía está, el Mañanero, el Apagando Televisores, de Javier Torres. Y prácticamente fue ahí en esos cambios que hubo en la estación. También uno de los programas que pasó que tenía mucha audiencia era el de Johnny Torruella y el de Domingos con el Andino. De 5 horas con Johnny Torruella en la hermana emisora Católica Radio, en aquel tiempo WCFM, pues lo hice por 20 años y se escuchaba en toda la isla porque la señal de esa emisora llega a todas partes. Pues mira, eso era de toda la isla. Bueno, que me acuerdo que en el área de Arecibo un grupo de abogados se reunía todos los viernes en una casa diferente para hacer un barbecue o lo que fuera y escuchar el programa, y se pasaban toda la noche llamándome a hacer preguntas y discusiones que ellos tenían entre sí. Yo decía, pues no te apures, no te voy a contestar por teléfono, te lo voy a decir al aire para que todos los demás se enteren. Prácticamente era musical,
todo era musical, con artistas, él hablaba de los artistas, le hacía la historia de los artistas, ponía la música de los artistas. 5 horas era muchísimo en radio, pero como él tenía una programación, un libreto, que no te podías despegar, porque uno detrás de otro, él te hacía una historia y te ponía la música y seguía, hasta que finalmente se retiró, pero tenía un programa extraordinario. Cada domingo, primero a la iglesia y a las 12 a escuchar Domingos con el Andino. Saludos amigos, va a comenzar el programa que Puerto Rico y el mundo espera. Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, Domingos con el Andino. Saludos, te habla Ramoncito Rodríguez de Domingos con el Andino. Para que Puerto Rico y el mundo puedan seguir disfrutando de este programa único en su clase, musical, histórico y educativo. Bueno, y ya casi estamos llegando al final. Recuerden siempre de 12 a 5 de la tarde, Domingos con el Andino, con la mejor música de todos los tiempos y de todos los géneros. Domingos con el Andino, un mundo de recuerdos. Durante ese tiempo, el señor Eliseo Borrero estuvo como voz oficial de WEUC-FM. Y estuve allí 5 años, ayudándolo en la redacción de informes, en locución, en todo lo que se pudiera ayudar durante esos 2 días. Muy buenos días, amigos radioyentes. La emisora WEUC-FM, operada por Catholic University of Puerto Rico Service Association, con estudios localizados en el campus universitario, inicia sus labores para el día de hoy. WEUC-FM está autorizada por la Comisión Federal de Comunicaciones para operar en una frecuencia de 88.9 megaciclos con una potencia de 10.800 vatios. El señor Néstor Figueroa Lugo estuvo en la dirección hasta el 1999. En el año 2000 entra el señor Alan Corales y nace el concepto de Arranca Puerto Rico. Mira, yo entré a trabajar con la Pontificia Universidad Católica en febrero del 2000. Obviamente el proyecto ya había avanzado en su primera fase. Pero llegué a ese momento como el director de programación y por supuesto pues obviamente como la persona que iba a estar de acompañante de un programa en la mañana, que ya tú sabes cuál es, Arranca Puerto Rico, fue consignado a la compañera a Sandra y ella obviamente excelente en su trabajo, pues comenzamos a darle forma a lo que iba a ser el programa Arranca Puerto Rico, que tenía el efecto de alguna manera de acompañar y conectar a cada uno de los oyentes. De hecho, una frase que todavía a veces se utiliza, que era conectados al creador. Y cuando se hizo esa primera fase de conexión, que era lo que abría la parte esencial del camino hacia las redes, en aquel entonces el internet, pues era importante que ese programa fuera punta de lanza para que la emisora durante el resto de día tuviera una audiencia cautiva bajo el concepto de Católica Radio. Pero un gran amigo nuestro que estaba al comando de la parte de PECUSA, pues hicieron unas gestiones bien interesantes y lograron a través de el Coast Guard, tenían unas siglas disponibles y accedieron, tomaron en cuenta de que era una universidad y le ceden lo que es hoy en día, que es lo que identificación que ustedes usan, PUC, que es Pontificia Universidad Católica como tal, para que quedara dentro del marco del concepto de Católica Radio. Así que por ahí viendo eso, pues siguieron más elementos. A ese elemento de Arranca Puerto Rico se le añadió la parte que yo siempre llamo, que es el sentido evangelizador de la estación. Y en ese transcurso hicimos un proyecto muy lindo que se llamaba el Católica Radio Christian Tour, que nos brindó a nosotros, a Sandra y a mí, al equipo de trabajo en aquel entonces,
visitar más de 23 plazas alrededor de todo Puerto Rico. Y se generó un calor, una familiaridad con ese grupo de personas que creció a través de alrededor de un grupo que se llamaba Notas de Cristo, y que se empezaron a generar una serie de actividades que a su vez contribuían económicamente a mantener la estación funcionando. Con el señor Alan Corales, la emisora cambia de nombre. Estaba lo que se conocía como Formativo 88.9, luego pasó a ser la Señal de Puerto Rico, y ya para el 2000, entonces, ¿qué pasa a ser Católica Radio? Eso fue un debate bastante arduo, y con mucho... había los pros y los contras, pero yo siempre he dicho que las cosas de Papito Dios siempre están a favor de que suceden porque Él los permite. Así que muchos nos criticaron, muchos hablaron de que eso no era el nombre que debía llevar la estación, pero al fin y al cabo se logró. Es el nombre que todavía por 22 años sigue teniendo la estación. La palabra católico, que en realidad es la palabra universal, o sea, tiene un significado universal, pues eso es lo que hace empate la música y el concepto programativo de Católica Radio en ese entonces. Así que sumado todo eso, y luego de varias batallas en el campo, logramos que aceptaran el nombre. Y es así como oficialmente comienza Católica Radio. Comenzaron a preparar la imagen y el contenido de la emisora. Llegué como asistente de Alan Corales y director de producción, en la cual pues yo me encargaba de todo lo que era la producción, lo que era pues ponerle el audio, los anuncios, toda la parte, la imagen de la emisora. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. En la cual pues era una función en la cual pues teníamos que estar escogiendo qué música era la que íbamos a tocar, porque acuérdate que la música secular uno tiene que escuchar bien la letra para saber qué canción es la que tú vas a tocar en Católica Radio. Igualmente la música cristiana es una música la cual pues tú también tienes que escuchar bien, tú sabes la cual tú vas a tocar. Tú no puedes tocar todo lo que llega, tú tienes que buscar un escogido, y de ahí pues nacieron grandes estrellas, fíjate, como Quique López, Notas de Cristo, y diferentes grupos más con los que se hicieron los famosos Católica Radio Christian Tour. Luego se realizó un espacio en la noche para que todas las personas se unieran por las ondas radiales a rezar juntos el Santo Rosario. Uno de los que marcó la vida y estuvo al aire por muchos años fue En la voz de unos niños. Ese fue un proyecto, eso fue idea de Alan Corales. A mí me tocó el andamiaje. Fueron muchos nenes que vinieron de los colegios católicos en Ponce, y tomó tiempo, porque acuérdate que son nenes pequeños, pero los pusimos a rezar el rosario. Y fíjate, entre esos, el que dice los misterios es mi hijo, Yaxiel, que para aquel tiempo tenía 8 o 9 años, ya tiene 34. Imagínate cuánto ha pasado. Y fue un proyecto en el cual pues los pusimos a ellos a rezar. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Para ese tiempo, la emisora también comenzaba el proceso de digitalización de los equipos. Nosotros hacemos un cambio de lo que era la radio análoga a lo que empezó a hacer algo digital, también en el proceso, hacer digital. El sistema de computadora se instala aquí en el año 2000, precisamente desde ese año en que empezamos a hacer el cambio, la transición de lo análogo a lo digital. El señor Alan Corales se va de la emisora, dejan temporalmente al señor Axel Cruz, quien sigue la dirección de la emisora y del programa Arranca Puerto Rico. Para ese entonces entra Maricel Salazar. Una experiencia súper. Arranca Puerto Rico lo comenzó Alan Corales con Sandra Torres Guzmán. Cuando Alan parte para San Juan, para lo de esta hora en Radio Oro, yo me quedo con Arranca Puerto Rico con Sandra Torres Guzmán.
cuando Sandra decide pues ya no estar en la emisora. Luego también corrió conmigo el programa Vilma González con el padre Edgardo Gary López, que para ese tiempo pues padre Gary era mi mano derecha, era mi asesor, y en el cual también hicimos Arranca Puerto Rico. Y fíjate, en el programa Arranca Puerto Rico, Papá Dios nos dio muchas bendiciones. Me gané unos cuantos premios ahí en Católica Radio y en Arranca Puerto Rico, unos cuantos Paoli, unos cuantos Latin American Music Award, diferentes premios. Me da la oportunidad Axel Cruz de ser parte del grupo de trabajo a tiempo parcial. Comencé literal haciendo las transmisiones, ¿verdad? En cabina, haciendo las cabinas, un poquito de animación en vivo en las tardes, y luego surge la oportunidad de convertirme en tiempo completo como directora de producción. Y allí es que comienza la aventura, porque luego de allí comienzan otras oportunidades, como lo fue el proyecto de vida Arranca Puerto Rico. Pues básicamente hubo una transición con Axel Cruz, Vilma y Padre Gary. Allí yo comencé participando también en algunas cosas muy pequeñas. Pasaron como algún tiempo, y entonces luego es que surge el espacio para hacer Arranca Puerto Rico junto a José Lucas y a mi compañero de siempre, José Antonio Cornier. Bueno, en aquel momento el director ejecutivo de la corporación, el fallecido amigo Julio Feliu, me llama. Recuerdo que me llama una tarde y me dice, mira, queremos hacer esto, tenemos, el programa ya no está al aire porque los recursos que teníamos ya no están. Había estado fuera del aire como unos meses y ellos querían retomar el programa al aire, y entonces me hacen la propuesta, me dicen, ¿tú quieres participar? Vas a tener una persona que va a compartir contigo, que era Maricel, que ya era empleada de la estación, había sido mi estudiante, había venido aquí a trabajar por estudio y trabajo y se quedó trabajando en control, y ella iba a ser la persona que iba a ser la contrafigura, ¿verdad? O sea, la pareja en radio para comenzar un programa mañanero. Buenos días, Borinquen. Acaba de iniciar tu programa favorito en las mañanas. Esto es Arranca Puerto Rico. Arranca Puerto Rico. Correcto. Ese equipo original era José Lucas, Maricel. Ronnie se integra como haciendo la vida de santo. Ese fue básicamente, y había una sección que se llamaba el rescate de virtudes. Específicamente Ronnie trabajaba, ¿verdad? Esas secciones, pero se incorporó también al equipo, que fue parte del equipo. Ella es que entra José Antonio Cornier, que ya había estado trabajando, había entrado a la estación a trabajar como control y estando en las tardes, y entonces sube a entrar al equipo de Arranca Puerto Rico, y de ahí en adelante pues se fue formando esa nueva dinámica y química de los tres de la pareja de Arranca Puerto Rico, de la pareja convertirse el trío de Arranca Puerto Rico con José Antonio. O sea que fue como a los año y medio, 2 años de haber estado corriendo el programa. Que ahí entonces es que vienen los cambios que te estoy mencionando, que se hicieron, donde nosotros fuimos eliminando algunas secciones y acomodando al estilo de 3 personas, porque ya eran 3 y había otra cosa, ¿verdad? Arranca Puerto Rico arranca. Arriba que ya empezó. Arranca. Corniel busca el café. Puerto Rico arranca. Lucas, prende la computadora. Arranca. Maricel, ¿estamos ready? O sea, nosotros cuando nos íbamos a pausa, pues alguien decía, vamos a hacer esto. Y ok, pues vamos a hacerlo. Y empezábamos y en una semana ya, poco a poco, porque era a veces cuando nos podíamos ver mucho en esas pausas, ¿qué has hecho de esto? Y venía como a ponernos al día. Así pasó con los conciertos, así pasó con la primera vez de Regalo Una Mañana Positiva, que fue, vamos a ver, llegó a ser hasta 3 centros que se beneficiaran, y ahí entonces le fuimos dando forma al evento, a decir, vamos entonces a escoger un año a los niños y un año a los envejecientes para que no impactar la misma población todo el tiempo. Pero ahí yo creo que la clave fue la audiencia, déjame decirte, porque era algo espectacular, había muchas ganas de ayudar de la gente. Con la bendición de Dios, cada cosa iba llegando, no se nos acercaba gente, y pues se dieron los eventos, gracias a Dios. Arranca Puerto Rico.
La emisora comenzó a tener unos cambios administrativos. El señor Axel Cruz se va y llega el señor Josi León a dirigir la emisora, quien estuvo alrededor de 12 años. Y luego le sigue el señor Omar Pimentel, quien estuvo alrededor de 4 años. Durante la administración del señor Josi León, la programación se quedó similar a lo que ya había, entrando así algunos programas educativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Durante ese tiempo, entró el señor José Antonio Cornier como técnico de control y asistente de producción. El señor Ediel Montalvo, quien estuvo como la voz oficial de la emisora por 15 años y fue director de programación. El señor Manuel Vega como técnico de control remoto y la señora Keila Vilés, quien también estaba como técnico de control. Desde el año 2019, el señor Manuel Vega tiene a cargo la administración de Católica Radio, conduce el programa Impulsa tus Mañanas. El señor José Antonio Cornier está como administrador auxiliar y modera el programa Ruta 88.9. La señora Keila Vilés se mantiene en la misma posición. Entra Julio Kendo, quien administra las redes sociales y es técnico de remoto. El señor Josi Tisol continúa manteniendo el programa El Mañanero y Javier Torres un sábado más. La programación sigue evolucionando. Continúan entrando programas de productores independientes para llevarles a los radioescuchas una programación sana, diferente y entretenida. La evangelización sigue a paso firme en conjunto con la diócesis de Ponce. Llegar a los 38 años se le debe a todos los radioescuchas por su sintonía y apoyar nuestra programación. Con la ayuda de Dios y de todos los que laboramos en Católica Radio y de todos ustedes, radioescuchas, confiamos continuar con nuestro compromiso por muchos años más.